Bienvenidos, nos encontramos en Entre Nos, un programa donde el cual iniciaremos entrevistas con diversos personajes, ¿no? En este caso nos encontramos con el periodista y uno de los autores del libro Uchurajay, el pueblo donde morían los que llegaban a pie, recientemente que se ha lanzado el día 22, si no me equivoco, con quien quien nos va a responder unas preguntas referente al libro y referente a este tema, no sobre la masacre. Buenas tardes, señor. Para empezar, la pregunta que le hice, la primera entrevista que le hice hace ya un tiempo atrás, sobre qué pasó en Uchurajay exactamente. Bueno, el 26 de enero de 1983, 8 periodistas y un guía ingresan a la comunidad de Uchurajay en su paso hacia la comunidad de Huachao, hacia donde ellos estaban yendo en busca de confirmar una noticia que días antes, el domingo 23 de enero, el general Clemente Noel, jefe político-militar en ese entonces de la región Ayacucho, que estaba declarada en emergencia, había hecho un anuncio en relación a que en la comunidad de Huachao la propia comunidad había asesinado a 7 miembros de Sendero, lo cual por la prensa de oposición de entonces me resultaba bastante, o sea, una versión no confiable, una versión o un hecho no creíble. Por lo tanto ellos decidieron organizar una expedición y ir hacia comprobar la noticia, porque a juicio de ellos era imposible que una comunidad tuviera la organización suficiente para enfrentarse a una columna de Sendero que habitualmente ellos andaban armados, ¿no? Entonces ellos decidieron ir y ese 26 estaban pasando por Uchurajay rumbo hacia Huachao cuando sucede esta tragedia donde la comunidad, que estaba además en estado de alerta porque habían también ellos, los de Uchurajay, asesinado el 22 de enero a 5 miembros de Sendero. O sea, estamos hablando que en Huachao el 21 matan la comunidad de Huachao a 7 miembros de Sendero y el 22 la comunidad de Uchurajay mata a 5 miembros de Sendero, o sea, 12 muertos en 48 horas en esa zona. Entonces la comunidad estaba esperando el ingreso, la venganza, la presencia de Sendero. Es por ahí que los periodistas ingresan el 26 de enero, repito, a esta zona y bueno, son asesinados confundiéndolos con miembros de Sendero Luminoso. Y cuénteme, este libro no lo escribió usted solo, ¿no? Lo escribió con su hermano que lleva el nombre de Víctor Pepe Sánchez. Exacto. ¿No? ¿Y cómo así se animaron para escribir este libro? Bueno, no sé si te suceda lo mismo cuando estás ahora haciendo tu carrera, estudiando tu carrera, pero para todos aquellos que pasamos por las escuelas y las facultades de periodismo, es un caso que siempre es recurrente, es presente. Hace 32 años que se repite lo mismo en relación a la tragedia de Uchurajay y siempre para el gremio periodístico ha resultado un caso bastante complejo, misterioso y lleno de varias versiones. Nosotros lo teníamos conversado en varias oportunidades hasta que finalmente Víctor llega a viajar por la zona por otros propósitos, por un informe periodístico, pasa por la zona, retorna a Lima con la idea de, oye, mira, estaba en Uchurajay y ha hecho unos contactos, así que consideramos que ese era el momento de iniciar la investigación hace 2 años atrás. Ajá. Pero también cada cierto año, cada 26 de enero, los medios de comunicación hablan sobre este tema, pero sin embargo no los investigan. Y recién creo que este año ustedes no se han realizado para investigar este libro. ¿Qué opina usted sobre los medios de comunicación que solamente hacen presente que sucedió tal cosa el 26 de enero y bueno, no se va más allá de esto? Claro, ha habido un papel un poquito más conmemorativo en ese aspecto. Lo que se ha hecho en este tiempo siempre ha sido recordar, o sea, eso me parece totalmente válido, pero junto a eso no se ha hecho el otro papel adicional que la prensa que necesitaba realizar como parte de su ejercicio básico, tener que investigar este caso. Es más, lo decimos en el libro, en la contratapa del libro, a lo largo del tiempo, conforme iban pasando los años, ya no solamente el tema era conmemorativo, sino también se iban olvidando pequeños detalles que no eran menores, ¿no? Como por ejemplo la publicación esta que hicieron los periodistas antes de ingresar a la zona sobre los 5 muertos en Uchurajay. O sea, ellos sabían que en esa zona por lo menos había pasado algo antes de ingresar, porque ellos lo habían despachado de la Pinela el 24 de enero en su último despacho en vida, que
que lo remite al diario de Marca y que es publicado en el diario de Marca, lo dice así, está publicado y también lo consignamos en el libro. O sea, ellos sabían que en Michurajay, así como en Huachao, estaba pasando algo. Los que desconocían era el contexto, ese contexto que lo contamos en el libro, en relación a que esta gente, los comuneros de Michurajay, no se habían vuelto de pronto o agresivos o hostiles a partir de la nada. O sea, era porque sistemáticamente estaban recibiendo las agresiones de Sendero desde todo el año 82, con el asesinato de su presidente comunal, con el asesinato de los comuneros. Entonces, esa contextualización tampoco se ha expresado o se ha podido precisar en los artículos que cada año se escribe en relación a esta tragedia. Entonces, esa labor fiscalizadora que habitualmente tiene el periodismo sobre todas las actividades que se realizan en el país, sea la política, sean las instituciones, no se ha tenido con este caso, ¿no? Se ha limitado más a lo conmemorativo, fundamentalmente en los últimos años. Probablemente los primeros años, a propósito de que la tragedia era reciente, se investigó un poco, pero después se fue diluyendo en el tiempo. La mayoría de periodistas que murieron en el atentado de Michurajay eran del diario de Marca, ¿no? 3 de ellos. 3 de ellos. El periodista Chema Salcedo, realizó un libro también, hizo un libro, ¿no? Tomó, creo que fue el único que tomó importancia a lo que fue la masacre, porque la mayoría, o creo gran parte de los periodistas, de sus trabajadores, habían muerto en este atentado. El Chema al año escribe el libro, o sea, él al mes de los sucesos, él hace el mismo recorrido que hicieron los periodistas en busca de investigar el caso. Llegó a Churajay, pero no encuentra a nadie porque ya la comunidad estaba casi en alerta y el pueblo comenzaba a ser el pueblo fantasma que después con los años se convirtió. Entonces él no llega, no encuentra a nadie y retorna. Pero al año comienza a escribir su libro que se llama Las tumbas de Churajay, y el año pasado lo reeditó agregándole algunas cosas más, que el prólogo fundamentalmente y algunas otras cosas en el interior. Lo presentó en la Feria del Libro, pero conversando con él un poco nos decía que para él había constituido esa caminata o ese recorrido al mes de la tragedia del año 83 una suerte del compromiso moral que tenía él con estos 3 periodistas que él había enviado a la muerte, ¿no? Entonces él necesitaba hacer esta suerte de peregrinaje para poder calmar un poco el dolor que sentía de haber enviado a colegas, lógico, no los había enviado adrede, pero sentía una gran responsabilidad, una gran culpa interna que quiso en cierta manera aplacar en este recorrido, ¿no? Pero después, como él mismo lo dice, ¿no? Esta tragedia nunca lo deja, ¿no? Cíclicamente retorna a su vida cada cierto tiempo, en distintos pasajes de su vida, ¿no? Aparte también hubo otras investigaciones como el de la Comisión Vargas Llosa, ¿no? El caso ha sido investigado en varios niveles, ¿no? Obviamente la primera instancia, el gobierno formó una comisión, que es la comisión que la preside Vargas Llosa, ¿no? Y estaba integrada además por un miembro del periodismo, por Mario Castro Arenas, estaba integrada por sociólogos, antropólogos, lingüistas. Era una comisión multidisciplinaria que en realidad, van las verdades, por la presión mediática, por la presión política, por la presión de las Fuerzas Armadas, finalmente saca unas conclusiones que tuvieron ciertas ligerezas y en algunos lados fue demasiado académico. Después hay una segunda investigación que es propiamente el proceso judicial, ¿ya? Donde se inculpa a 17 comuneros, de los cuales 3 nomás purgan prisión. 3 han sido 3, o sea, los demás nunca fueron detenidos, encontrados y están como no habidos, ¿ya? Después, obviamente, ya ellos han fallecido, estos comuneros inculpados. Eso solamente queda de aquellos que no fueron procesados, de aquellos que no pagaron, no purgaron prisión, queda uno con vida, ¿no? Y la tercera investigación que se hace es la Comisión de la Verdad en el año 2000, que comienza a recoger testimonios en el marco de la búsqueda de la reconciliación y hace un acopio de testimonios en toda la zona de Ayacucho, dedicándole también obviamente a un capítulo importante a lo que fue la matanza de Churajay. Estas han sido, a grosso modo, las 3 grandes investigaciones
de parte del Estado, ¿no? De parte del Estado, pero de parte del gremio periodístico quizás lo de Chema es un primer intento, como él mismo dice, no fallido. Después hay para algunas publicaciones, pero que más bien también son conmemorativas. Periodísticamente esta vendría a ser la primera investigación, pero antropológica y sociológicamente hay una investigación que es muy completa, que es muy buena, que no tiene como objetivo solamente el caso Churajay, sino más bien la violencia en toda la zona de Iquicha, que es la de este historiador Ponciano del Pino, que estuvo en la presentación del libro, y ahí le ha hecho una investigación muy interesante, bastante completa. Digamos que es, la previa a esta era la investigación más rigurosa y más amplia que se había hecho de la violencia y lo que concierne la matanza de Churajay. Y regresando al tema de los tres que fueron encontrados, el señor Severino Morales fue uno de los que fueron encontrados o los que fueron culpables. No. Severino Morales es uno de los que fallece, de los que se ha asesinado ese día. Ya. O sea, el presidente de la comunidad es Dionisio Morales. Él es el que es inculpado y termina en prisión, pero no porque él haya participado en la matanza. Lo que sucede es que él era presidente de la comunidad y en su condición de autoridad es que es responsabilizado de los hechos, porque él vivía más o menos a 1 hora de la zona de donde... O sea, el pueblo de Churajay, si uno va ahora a Churajay, encuentra Churajay con un concepto español, ¿no? De una plaza de armas y de las casas alrededor de la plaza de armas, ¿no? Pero antes el Churajay no era así, era un pueblo disperso, donde habían viviendas alejadas unas de otras. Entonces, cuando sucede la tragedia, que se focaliza en la bajada de Huayhuajasa, el presidente vivía a un extremo totalmente distante, casi 1 hora de camino. Cuando él llega, ya la matanza se había producido, pero igual en su condición de presidente de la comunidad es que él es procesado y declarado culpable, junto a 2 comuneros más. Pero él hoy vive, es uno de los testigos que nosotros hemos accedido para el libro, para la publicación. El Chema Salcedo, si no me equivoco al principio, dejó un prólogo, ¿no? Este prólogo está, creo, en parte de este prólogo está en su libro llamado Tumbas de Churajay. En realidad no, lo que él hace es, hacer un prólogo a pedido nuestro para el libro. Nosotros, cuando culminamos el libro, comenzamos a pensar quién podría ser el prólogo del libro. Y coincidimos en que debería ser el Chema por varias razones, ¿no? Una, fundamental, era porque él era director del diario de Manga cuando sucede la tragedia. Y había, obviamente, vivido la tragedia de manera muy cercana. Aparte, había publicado un libro, que es La tumba de Churajay. Y tercero, él había sido en ese momento uno de los que había estado sosteniendo a través de las portadas y las publicaciones la tesis de que había habido infiltrados en la comunidad el día de la matanza. Entonces, cuando nosotros le demostramos las conclusiones y le compartimos cosas que habíamos encontrado, ya él aceptó hacer el prólogo del libro y bueno, él ha sido bastante generoso en sus palabras en relación a que la publicación tiene bastante información y a juicio de él es rigurosa y aporta bastante elementos para aproximarse a la verdad del caso. Incluso el día de la presentación del libro, él dijo que este libro tenía mucha más información de lo que su libro tenía. Es cierto, nos lo ha dicho, lo dijo en la presentación, como tú muy bien lo señalas, también lo dijo en conversaciones que tuvimos previas a la presentación. Como él dice, yo no tuve ni el tiempo, ni los contactos, ni tuve acceso a la cantidad de testimonios que nosotros finalmente sí pudimos hacerlo. Porque los contextos son distintos también, ¿no? O sea, hace 30 años atrás o 32, cuando sucede la tragedia y él pretende reconstruirla, creo que el escenario era bastante complicado como para acceder a la cantidad de información que nosotros pudimos hacer, ¿no? Entonces, no pasa un poco por la capacidad periodística de cada quien, sino pasa un poco por los contextos, ¿no? Es básicamente por eso. Bueno, sí, esto fue todo. Muchas gracias por separarnos la cita para empezar y por ser nuestro primer invitado en esta entrevista del día de hoy. Y bueno, gracias y les invitamos a todos y a usted también para que vean nuestro portal y que ya será subido el día. No, gracias a ti. Listo.